Hola, estimados maestrandos. Como siempre, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta sesión. Esta es la primera sesión del cuarto semestre, cuarto y último semestre para ustedes de la maestría en educación que están cursando en el Instituto David Alfaro Siqueiros. La asignatura que estará a mi cargo lleva por título Valoración de los aprendizajes y el tema que vamos a ver, Principios de la evaluación. Una servidora, doctora Alma Guadalupe Góngora Magaña, será la responsable del desarrollo de esta asignatura y, en consecuencia, de esta presentación. La presentación está organizada en dos apartados. En el primer apartado se analizan los principales conceptos de los principios de la evaluación y en el segundo se da a conocer la actividad que corresponde a esta sesión. Sin más preámbulo, comenzamos. La asignatura tiene como objetivo general que ustedes, como maestrandos, diseñen estrategias para valorar los aprendizajes en diversos contextos educativos, entendido como esa habilidad que deberán desarrollar para poder evaluar en el contexto, en el nivel educativo en el que se desempeñen. El contenido. Tenemos como tema principal principios de la evaluación y como subtemas efectos de la evaluación, momentos de la evaluación, actores de la evaluación y tipos de evaluación. Walworth 2010 nos dice, cuando preguntamos qué es valoración del aprendizaje, nos dice que la valoración del aprendizaje en el aula es la recolección sistemática de información sobre el aprendizaje del estudiante, utilizando el tiempo, conocimiento, experiencia y recursos disponibles. Todo esto con el fin de informar las decisiones que afectan dicho aprendizaje. Al parecer, todo se trata de asegurar mejores oportunidades de aprendizaje. Siempre con la idea de la evaluación como un proceso, Susskind define la valoración del aprendizaje a partir de tres aspectos. Primero, establece resultados claros y medibles de los aprendizajes previstos en los estudiantes. Segundo, asegura oportunidades suficientes a los estudiantes para lograr sus aprendizajes. Tercero, recopila, analiza e interpreta las evidencias para determinar qué tan adecuada es la coincidencia del aprendizaje del estudiante con las expectativas docentes. Aquí, como se puede ver, a partir de estas definiciones, hay ideas claves para valorar el aprendizaje. Valorar, insisto, no es lo mismo que evaluar, tampoco es lo mismo que medir. Tiene que ver con la recolección de la información, con la idea de establecer resultados y también con la idea de asegurar oportunidades. Puede distinguirse claramente que existen tres actores de la evaluación. Los que se manifiestan en la autoevaluación, en la coevaluación y en la heteroevaluación. Para el primer caso, la autoevaluación, se trata de la evaluación que realiza el alumno sobre su propia acción, sobre su propio aprendizaje. En el segundo caso, coevaluación, la realizan los alumnos entre sí, es decir, un alumno
o los alumnos evalúan al otro. Y para el último caso, el más común, la heteroevaluación. Aquí, este tipo de evaluación de aprendizajes la realiza el profesor y lo puede realizar utilizando distintos instrumentos. Más bien, lo debe realizar utilizando distintos instrumentos. Entre docentes, es común que nos preguntemos si hemos calificado de manera justa a un alumno. ¿No les ha pasado que en ocasiones se preguntan por qué Juan, por qué Luis, por qué el alumno X, que se esforzó siempre y participó de manera activa durante todo el semestre, durante todo el curso escolar, sale mal en su examen y no aprueba? Mientras que el alumno Y, fulanito, que nunca participó, faltó mucho, se esforzó poco, sacó mejores calificaciones. Ante casos como estos, lo más recomendable, lo más conveniente es utilizar distintos tipos de evaluación. Es importante que como docentes podamos combinar evaluaciones con características cuantitativas y cualitativas. En el primer caso, con las cualitativas, se trata de obtener resultados medibles, expresados en números y porcentajes. Para esto utilizamos pruebas objetivas. En el segundo caso, las cualitativas, estas nos permiten evidenciar mejor los logros en el proceso del aprendizaje de cada estudiante. Sus instrumentos pueden ser preguntas orientadoras, que a través de estudios de caso, entrevistas, grupos focales, nos permitirán establecer categorías, vivencias o dominios que intervienen durante la formación del estudiante. Aquí podemos ver que son distintos tipos de pruebas, pero ambas son útiles para valorar los aprendizajes de los alumnos. Los modelos utilizados tradicionalmente centran la evaluación en conocimientos aislados sin considerar su conexión o la conexión que debe de tener con el marco de conocimientos general y personal del alumno. Esta tendencia de evaluar conocimientos como unidades aisladas o fragmentadas no favorece la construcción de conocimientos que se exige en la educación actual. Por lo tanto, se recomienda que desde la planeación tomemos en cuenta los siguientes principios. Primero, la evaluación es un fenómeno moral y no solamente técnico. Aquí tenemos que tratar de realizar siempre una evaluación justa para nuestros alumnos. Segundo, la evaluación es un proceso, no es un acto aislado. Tenemos que tomar en cuenta los distintos factores que afectan ese resultado. Tercero, la evaluación es un proceso participativo. No solamente es del maestro, ya vimos que hay distintas formas de evaluar. Cuarto, la evaluación tiene un componente corroborador y otro atributivo, que va a darnos a conocer cuáles son las debilidades y cómo se podrían resolver. Pero además, como punto quinto, la evaluación permite comprender los elementos que promueven o inhiben el aprendizaje. Es decir, nos da mucha información para continuar avanzando. Sexto, para que la evaluación sea auténtica, es necesario que incluya diversos instrumentos. Esto hay que tenerlo muy en claro. Un simple examen no nos da el resultado
de los logros obtenidos por nuestros alumnos. Séptimo, la evaluación regula los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nos permite ver cuáles son los logros y qué es lo que falta por hacer. 8. La evaluación debe ser integral y holística, es decir, tratar de que no quede sesgado hacia algunos contenidos descuidando otros. 9. Para evaluar hay que conocer cómo se enseña y cómo se aprende. Esto es básico. Tenemos que saber cómo evaluar, pero para esto tenemos que conocer a los alumnos y cómo ellos aprenden. 10. La evaluación debe promover el aprendizaje. Ese es el fin último de la evaluación. No solamente es dar una nota, no solamente es aprobar, sino que debe de promover el aprendizaje en cuanto a que debe de ir acompañado de una retroalimentación constante. Es importante hacer metaevaluación. Esto es para que nuestros alumnos puedan identificar sus propias debilidades. Entonces, ¿cómo evaluamos a nuestros estudiantes? Aquí podemos ver que debemos, después de todo lo analizado, después de todo lo comentado, que debemos de combinar los instrumentos y las metodologías que utilicemos para evaluar. Por ejemplo, podemos utilizar un examen que siempre es cuantitativo y combinar con una rúbrica. La rúbrica nos va a permitir identificar si se cumplió o no con las etapas que se requiere que se logre. Además, la rúbrica no cuantifica, se identifica en qué tiene que mejorar el estudiante. Como pueden ver, nos da mucha información. Otro aspecto importante de la evaluación se da en sus tres momentos. El primero es el preinstruccional, que se refiere a las actividades que se diseñan y planifican antes de que se lleve a cabo la instrucción o intervención en el aula. Es decir, desde que vamos a planear cómo vamos a evaluar. El segundo momento es el coinstruccional o coinstruccionales y se refiere a aquellos momentos en que se realizan mientras se está llevando a cabo la instrucción. Es esa evaluación que hacemos de manera constante en el aula. Y después vienen las postinstruccionales, que son las que se llevan a cabo una vez que ocurre la instrucción, una vez que finalizamos con la clase, una vez que finaliza la actividad. La evaluación permite identificar cuáles son las necesidades que se deben de atender y desde la perspectiva educativa debe de responder a ciertos propósitos. Los propósitos de la evaluación son las siguientes. La evaluación es diagnóstica, es formativa y es sumativa, de acuerdo a sus propósitos. En el caso de la diagnóstica, lo que pretende es determinar la presencia o ausencia de prerequisitos de habilidades intelectuales y motrices. Pero además permite obtener información acerca de las tendencias de aprendizaje, motivaciones e intereses de los estudiantes. Asimismo, determina el nivel previo de dominio del alumno en función del año y la materia.
Esto significa que la evaluación diagnóstica es el punto de partida para que nosotros tomemos como base y realizar la planeación. La formativa. Se trata de la retroalimentación al alumno y al maestro sobre el progreso del alumno por medio de una unidad de instrucción. Permite además la identificación de los problemas más comunes de los materiales para organizarlos o modificarlos. Entonces, la evaluación formativa tiene el propósito de una retroalimentación constante para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último tenemos la sumativa. Esta se refiere a la certificación del cumplimiento de una unidad de instrucción al fin de un semestre o año escolar. Se utiliza para tomar decisiones acerca del ingreso a niveles educativos superiores, sobre todo cuando la demanda es mayor que la oferta. Entonces, la sumativa es la calificación que nos da y que nos permite acceder a otro nivel. En general, entonces, ¿a qué llamamos evaluación? Después de todo lo revisado, podemos decir que el término evaluación se relaciona generalmente a la idea de medición. Sin embargo, como ya vimos, medir puede significar determinar la extensión y o cuantificar de una cosa, en tanto que la evaluación implica valorar la información a través de la emisión de un juicio. Hasta aquí llegamos con la evaluación y la actividad que corresponde para esta sesión es un escrito reflexivo. De manera individual, lo que van a hacer, van a analizar el contenido de los videos de disertación de Santos Guerra sobre la evaluación y van a elaborar un escrito con las ideas principales. Aquí es importante que cubra los requisitos de la rúbrica que se les da a conocer. Esta es la rúbrica y se las voy a hacer llegar a la brevedad posible. Por mi parte es todo. Les deseo mucho éxito y nos vemos pronto. Saludos.